La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la mañana, le damos la bienvenida a... Y viene azorado. No, el parqueo estaba complicado. Bienvenido el nuevo presidente de la ANEP, el ingeniero Agustín Martínez. La ANEP, que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ¿verdad? Y como buenos comunicadores, lo primero que le vamos a preguntar, el reporte del tráfico, Agustín. Sí. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿De Gracias. dónde hacia dónde? ¿Cómo estaba el tráfico? Desde Santa Elena el tráfico estaba un poco complicado, toda la parte del Hospital El Salvador. Ajá. Y toda la bajada De la Manuel Enrique Araujo. La Manuel Enrique Araujo. Ah, ya, sí. ok. Ahí siempre es un tren de buses, ¿verdad? Sí. Pero mire, Sí. ya viene el agüita, ya viene el Aviva Café, ¿verdad? Que es nuestro patrocinador oficial del café. Gracias. Bienvenido, Agustín. Bienvenido. No, gracias, siempre es un gusto, Tony y Diana Verónica. Gracias por invitarme. Bueno, ¿y asumió la presidencia de la ANEP hace cuánto, Agustín? Hace exactamente 2 meses. 2 meses ya, ok. ¿Y cómo ha sido el aterrizaje? Bueno, casi 3 ya prácticamente. Casi 3. Pero usted, bueno, digamos que en la ANEP ya no es como que no lo... Como que llegaron mire, señor vigilante, secretaria, aquí está don Agustín, el nuevo presidente. No, ya Era parte del directorio Sí, de la ANEP. Sí, ya tenía ya algunos años de estar ahí. He estado en varios periodos y realmente el trabajo gremial me ha entusiasmado siempre. Creo que desde el sector privado, en la parte gremial, podemos hacer mucho por el país y por eso es que nos comprometemos en todas estas iniciativas. Y entonces, ¿con qué viene esta nueva administración de la ANEP? Bueno, la verdad es que, mira, NEPTI es una entidad que tiene 56 años de existencia. Si lo contamos en periodos presidenciales, ya son bastantes. Nos ha tocado sufrir situaciones o vivir situaciones más bien complicadas de todo tipo, políticas, sociales, ambientales, sanitarias, y siempre desde la gremial, que aglutina más de 50 sectores y más de 15,000 empresas, estamos tratando de hacer país, de promover desarrollo, de atraer inversión, de ayudarle a los empleados a que salgan adelante, de capacitarles. Y hay mucho trabajo que hacer ahí. Entonces hemos estado en las primeras semanas o meses trabajando en definir nuestro rumbo, no diferente, diría yo, porque hay cierta continuidad en el trabajo gremial. Ahí pues vemos un montón de situaciones que se dan en el día a día para apoyar a los sectores cuando así lo solicitan, o para coordinar actividades de los mismos sectores. Hoy, en estos días que he estado en algunas entrevistas, decía yo que parte del trabajo gremial a veces es promover que las empresas se vayan adaptando a los cambios jurídicos que en el país van habiendo. Ustedes ven cada rato iniciativas de ley que se definen, se escriben, se aprueban, pero al final nadie piensa en la implementación de estas, y entonces nos damos a la tarea de buscar que las empresas vayan cumpliendo con las leyes. Los nuevos lineamientos, por así decirlo. Por ejemplo, tuvimos recientemente un programa bien interesante, hubo mucha participación por el tema de la ley de lavado de dinero. Se aprueba una ley, pero no se piensa que en la implementación hay un montón de complicaciones, hay que cambiar procesos en las empresas, hay que adaptarse a esa nueva legislación, y así en otros campos. Entonces hay mucha tarea en esa parte de coordinar para reducir costos, ¿verdad? No es lo mismo que cada gremial venga y haga un trabajo individual para apoyar a su sector, como que lo hagamos coordinadamente. Hay eficiencias ahí que se logran. Así que es parte de lo que estamos haciendo.
además de que nuestro enfoque es buscar la unidad empresarial siempre, tratar de que las empresas se integren a las gremiales en cada uno de los sectores y por supuesto apoyar en todas las iniciativas que se definan para promover el país. Agustín, ¿usted cree que la población en general entiende el trabajo gremial de la ANEP, es decir, defender intereses del empresariado? ¿O los ven de otra forma a los empresarios? Sí, yo creo que hay mucha, y más hoy en día que hay la tecnología, llega a cualquier lugar, hay muchas situaciones de percepción, ¿verdad? Ha habido durante muchos años también como, no diría ataques, pero sí situaciones que van poniendo como que el empresario es enemigo público. Uh-huh. Y créeme que se hace mucho esfuerzo en las empresas para, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo inflacionaria global, que las empresas vayan adaptándose a esta situación y además, en principio, buscar que no le lleguen los efectos mayúsculos al consumidor, a su cliente. Hay un trabajo grande que hacen las empresas y que a veces no se reconoce, pero el sector empresarial es, en este país que no tiene recursos, es el motor de la vida del país, pues son los generadores de empleo. Ustedes he visto cómo se van adaptando a los cambios tecnológicos y va haciendo empresas y cambian de un radio a otra. Y eso es irse adaptando y adoptando las tecnologías nuevas. Nosotros, ese es un poco el enfoque que tenemos. Desde la población a veces no se alcanza a ver el trabajo de las gremiales, pero créeme que es bastante grande, especialmente en la parte de educación, de promoción de país. Comentaba ayer en una entrevista que realmente nosotros somos los mejores voceros para promover el país, ¿verdad? Porque un empresario que viene a invertir aquí, está bien que se acerque al gobierno a ver cómo está la situación del país y las condiciones, las facilidades que dan, pero al final el testimonio lo da el empresario. Si tú tienes un sector que es dinámico, que va caminando, que va adaptándose a todos estos cambios, que va buscando mercados, tú le puedes contar tu realidad y eso ayuda mucho a que el empresario que quiere venir a invertir pues tome la decisión. Últimamente me ha tocado estar en algunos foros, en la Unidad Europea, y otros que están en el afán de promover la inversión, y a veces es un poco complicado porque tenés situaciones que generan incertidumbre, que allá en el camino a mediano plazo pueden verse nubarrones que complican en el horizonte la gestión empresarial. ¿Cuáles son ahorita esos nubarrones, Agustín? Pues mira, ahorita el principal que tenemos es el alto costo de la vida generado por toda una serie de crisis que todo el mundo las ha vivido, la crisis de la pandemia, luego la parte logística que se atacó a toda la logística mundial. Hoy con la invasión a Ucrania ha generado unas distorsiones adicionales, especialmente en temas de materias primas. Ellos son productores de ciertos metales de mucho grano, en algunas áreas son segundos, terceros, cuartos productores en el mundo de ciertos granos, y eso ha generado alguna inflación, especialmente en las cadenas alimentarias. Y pues eso quizás hoy a corto plazo ese es el principal, además de otras situaciones que a veces complican por decisiones que se han tomado, que tal vez en este momento no se está visualizando el impacto, o decisiones que no se toman y que a la larga el no tomarlas también puede generar... ¿Está hablando de por acción y por omisión del Estado, del gobierno? Sí, decisiones de todo tipo, especialmente del Estado, que
que a veces los gobiernos hacen pruebas, en el afán de cambio, promover iniciativas que no miden el impacto que esto puede tener en el mediano y largo plazo. Yo el otro día decía, miren, estamos ya un poco más allá de la mitad de una gestión gubernamental, deberíamos de hacer un alto en el camino, o la gente que toma decisiones y decir esto ha funcionado, esto no ha funcionado, y lo que no esté funcionando, pues reevaluémoslo. En las empresas así lo hacemos. Si no te está saliendo bien un proyecto y tienes obstáculos, ves cómo cambias. ¿Qué está funcionando y qué no está funcionando? Bueno, yo creo que ustedes mejor que nadie lo reportan, a veces con mucha cautela, pero hablemos del tema del Bitcoin, ¿verdad? No está funcionando. Debería de hacerse una evaluación al respecto, porque eso nos está generando complicaciones, especialmente en un país que está con un alto nivel de endeudamiento. Agrega incertidumbre, agrega desconfianza en el país. Entonces las calificadoras de riesgo van calificándonos de manera más negativa, y por otro lado los organismos multilaterales también tienen algunas dudas de cómo va a salir adelante toda esta situación y los riesgos que esto genera, porque pueden haber descontroles en los movimientos de dinero ahí. Entonces esas incertidumbres le agregan, o esas acciones le agregan incertidumbre más bien a todo el proceso, y en este momento lo que necesitamos es dar confianza. Es dar certidumbre. Usted decía, hay cosas que se han hecho que hay que evaluarlas, ¿verdad? Y definir si aplican o no aplican. Puso el ejemplo del Bitcoin. ¿Qué acciones no se han hecho que deberían de haberse hecho ya? Bueno, hay muchas, ¿verdad? Yo siento que a veces se priorizan. Nosotros somos de la idea de que hay que evaluar aquellos sectores que tienen mucho potencial, apoyarlos. Creemos mucho en las políticas sectoriales, apoyar a la micro, pequeña empresa. Hay algunas iniciativas ahí. Ahí está CONAMIPE, Bandesal. ¿Y eso está funcionando o no está funcionando? Yo creo que en la medida que las políticas de estas instituciones están orientadas al sector, sí, pero probablemente no hay suficiente capacidad de financiamiento en algunos sectores. Por ejemplo, se ha prometido mucho apoyo al café. En este momento no se está viendo. Ustedes se recuerdan en las primeras etapas, hace 3 años, se habló que el café iba a ser un rubro que se iba a apoyar mucho, que iban a haber ciertos fondos. Los fondos no están, hay incertidumbre en el sector. Entonces creo que hay que apostarle a los sectores que pueden ser estratégicos, algunos nuevos, otros tradicionales, pero realmente el empresario es el que está haciendo que el país salga adelante. Fíjense que yo decía que el empresario en El Salvador, cuando uno analiza la historia, es un empresario resiliente, se adapta a los cambios, hace modificaciones en sus procesos. Y la verdad que a pesar de todo lo que hemos vivido, hemos reaccionado probablemente más rápido que otros países. Somos cuerudos. Es que hemos agarrado experiencia, ¿verdad? Desde las tragedias. Sí, exacto. Entre terremotos, inundaciones, guerra civil. Entonces ahorita nadie sabe, por ejemplo, el esfuerzo que se hace para buscar nuevas fuentes de abastecimiento ante las crisis logísticas, buscar mejores opciones de costos, precisamente para que en las cadenas de producción no haya un efecto negativo o no tan negativo que impacte al final al consumidor. Porque al fin, nuestra economía es una economía bastante abierta, hay mucha competencia, y entonces las empresas tampoco pueden quedarse con los brazos cruzados. Y sí se han adaptado mucho, y tú ves, el año pasado las exportaciones crecieron el 32% en valores, en volúmenes apenas creció el 13%. Entonces significa que hemos vendido más caro lo que hemos exportado,
pero preocupa que no en suficiente volumen, o no ha habido crecimiento en el volumen, lo cual es lo que te puede indicar si hay más o mucho más empleo. Creo que se ha reactivado desde donde cayó la pérdida de los empleos, se han reactivado, hay nuevos empleos. O sea, de la pandemia ya nos recuperamos en cuanto al número de empleos. Así es, e incluso hay creo que 19,000, casi 20,000 empleos nuevos, pero no es suficiente. Entonces, ¿a qué hay que apostarle? Yo creo que hay una apuesta bien clara ahora como gobierno a la parte tecnológica, a la parte de cambiar y adaptarse a todo este cambio tecnológico mundial, y hay sectores que lo están aprovechando, lo pueden aprovechar, pero hay muchos otros sectores que tal vez requieren más apoyo y que debería de aplicarse un esfuerzo adicional ahí para que estos sectores se desarrollen. De hecho, nosotros hoy en la noche, tenemos el premio a la iniciativa privada, que desde el año pasado lo instituimos, y estamos premiando a emprendedores que han generado ideas bien novedosas y que ya están como empresarios funcionando formalmente o en proceso de formalizarse, y esa es nuestra tarea. De Agustín Martínez, cuando uno habla con otros empresarios, lo que le dicen a uno es que Agustín es de trato suave, sereno, prudente, ¿verdad? Y parecería que, dicen, es la persona ideal para el puesto de presidente de la ANEP en este momento. y ahí está usted, pues lo han elegido. Para nadie es un secreto que el antiguo presidente, el saliente, que es Javier Simán, y todo lo que representa, y Nayib Bukele, y todo lo que él representa, pues sacaban chispas, ¿verdad? Ahí no había una buena relación. ¿Se ha buscado esas cualidades en Agustín Martínez para mejorar la relación de la gremial con los sectores del gobierno? Pues no sé, la verdad es que yo ya también estaba en un proceso de ir saliendo de la actividad normal que he tenido durante más de 30 años. Y te dijeron, vení, ¿para dónde vas? ¿Para dónde? Y le agarraron de la chaqueta. No te vayas, vos sos y la verdad es que es para cerrar un ciclo, personalmente así lo veo yo, pero también probablemente han visto ese tipo de cualidades en mi persona, pero cualquier empresario, puede optar por un cargo como este siempre y cuando le dedique tiempo, pero todos andamos en el día a día bien afanados y a veces esto requiere un esfuerzo adicional. Claro, o sea, es un trabajo 24/7. Ahora, pero entendería que la pregunta de Tony, y la reitero, Agustín, va enfocada en el sentido, porque yo he leído algunas declaraciones anteriores en donde creo que no ha habido diálogo, el diálogo que se necesita con el gobierno, llámese con el presidente de la República, ¿verdad? Y todos los sectores que él representa. En esta nueva administración se está buscando ese diálogo, porque tú dices, se han tomado buenas decisiones, hay otras que hay que analizarlas y hay otras que no se han tomado. Y para sacar adelante al país, y esto es discurso viejo, pues se necesita el trabajo conjunto del empresariado con el Estado, ¿verdad? ¿Se están buscando estos canales de comunicación? Mira, los canales, yo lo he planteado así. Oficialmente hay 3 áreas donde hay conexión, digamos, institucionalizada. El Consejo Superior del Trabajo, el Consejo del Salario Mínimo, hay un Consejo de Comercio e Inversión, donde habemos 7 gremiales trabajando con el secretario Catán y la ministra de Economía, con una agenda. No necesariamente el diálogo tiene que ser al más alto nivel de ANEP o del gobierno. Uh-huh. Yo creo que aquí, basado en lo que estábamos hablando de que vienen situaciones que pueden ser más complejas en el país, es momento de replantearnos todos, y yo creo que si entramos en situaciones de mayor crisis, por ejemplo, por
por esta misma inflación galopante que se ha dado en los últimos meses, podemos entrar en situaciones difíciles, los temas de endeudamiento del país que nos pueden complicar más la vida. Necesitamos trabajar juntos, no necesariamente, como yo digo, a las instancias más altas del gobierno. Pero entonces, en esta instancia en donde, se ven las actividades económicas con el secretario de Comercio e Industria y con la ministra de Economía, entre otros funcionarios, entendería, están, dándose los diálogos necesarios para que desde la empresa privada se puedan hacer propuestas, desde el Estado se puedan hacer contrapropuestas y encontrar un punto medio, porque tú decías algo bien importante. O sea, necesitamos más apoyo a ciertos sectores que en realidad son los que vienen a dinamizar la economía. Sí, eso es lo que buscamos. Hay una agenda que tal vez necesitaría tener una mayor celeridad. Creemos que el país necesita correr en muchos campos. Te voy a dar un caso, el tema de la atracción de inversión. Realmente, si el país no genera esa certidumbre, esa confianza, vamos a perder oportunidades. Ahorita en los Estados Unidos hay un proyecto bastante apoyado tanto por las cámaras de políticos en los dos partidos para buscar que las empresas que están en lugares lejanos se vengan a países más cercanos, apoyen el país, y ellos pueden tener ventajas al estar más cerca del mercado. Este proyecto de Nearshoring se llama. Si el país trabaja con un afán para lograr esas inversiones, créeme que lo podemos lograr. Hay capacidades. ¿Se está haciendo? Pues creo que no con la importancia de vida. Recordemos que hay una relación tensa entre el gobierno nuestro y el gobierno de los Estados Unidos. Eso complica las cosas, pero no estamos, en la región no estamos solos. Honduras se está moviendo en ese campo, Guatemala se está moviendo, y los que están viendo dónde invertir, ven las posibilidades que tienen los países, ven dónde puede haber más confianza para invertir. Estos 2.000 millones que prometió el gobierno de los Estados Unidos Kamala Harris, a través de la vicepresidenta. Sí, eso es parte de ese proyecto, para incentivar a estas empresas que se vengan a apostar acá. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo en lo particular, independientemente. Hace poco tuvimos un foro con la Universidad Estatal de Arizona, donde ellos están interesados en 2 campos específicamente para apoyar inversiones en esa línea, que es el campo logístico y el campo de tecnología, y atraer inversión que hoy por hoy está en otros lados hacia el país. Entonces hacemos esfuerzos, ojalá lo pudiéramos hacer más coordinadamente, porque el efecto sería más positivo, Agustín, y más rápido. Agustín, pecaría de omisión si no le hago la siguiente pregunta. Hay algunos sectores, incluso aquí estuvo con nosotros recientemente Federico Hernández, quien era director ejecutivo de la Cámara de Comercio, y piden de las gremiales o de los empresarios que alcen más la voz ante situaciones que han ocurrido en nuestro país, que tienen que ver con un retroceso, dicen, en nuestra institucionalidad. Y dijo, es que hay muchos empresarios que tienen temor, que tienen miedo de hablar, de expresarse, y quisieran un papel más protagónico por parte de algunos empresarios ante estas situaciones. ¿Es eso así? No, mira, lo que pasa es que cambian los estilos, cambian las dinámicas. Yo creo que en esa parte sí, y lo voy a poner con ejemplos. Hemos tenido presidentes que han sido tal vez más firmes en sus posiciones, más públicas, y entonces decían, ¿y Ané por qué se tiene que andar metiendo en política? Y si tenés un presidente que tal vez tiene otro estilo, otra forma, ¿y por qué no se mete a politiquear? Vea, yo creo que el secreto nuestro, y por eso es que estamos haciendo un esfuerzo de unificar a las gremiales como primera línea, tenemos que unificar todos estos conceptos, porque entendemos, sí, ha habido
si podemos decirlo así, rupturas institucionales, cambios en los procesos jurídicos, en los nombramientos, la forma de nombrar jueces y todo esto. Y claro que lo hemos planteado, lo hemos puesto como situaciones que no están bien. Pero nosotros, nuestra tarea principal es, aparte de eso, de que se promueva la libre empresa y la institucionalidad del país, porque si eso no se tiene bien fundamentado, hay más incertidumbre. El que va a invertir en este país, el que propone un proyecto, necesita tener las reglas claras, necesita saber que las reglas no le van a cambiar en los próximos 10, 15 años, y uno así se proyecta. Pero es un tema difícil de responderlo porque depende mucho de las percepciones que tenga la gente. Nosotros sí defendemos la institucionalidad, promovemos el sistema de libre empresa, tal vez con un diferente estilo ahora, ¿verdad? Créeme que a donde llego sale la pregunta que no te respondí de ese conflicto con el gobierno, y que ANEP ha sido muy peleonera o muy confrontativa con el gobierno, pero le pregunté a Beatriz, que ustedes conocen, que maneja las comunicaciones de ANEP, de los últimos años, le digo, mire, revisemos todas las publicaciones que hemos hecho en los últimos años, en los últimos 2 años, y créeme que si hallamos unos 5, 6 por ahí tweets complicados, que generó confrontación, reacciones y uno que otro pronunciamiento, porque hubieron modificaciones a leyes que tal vez legalmente deberían haber sido más evaluadas, más consultadas. Pero refiriéndose a la libre empresa. Sí, a la libre empresa y a la institucionalidad misma del país, pues no hicimos pronunciamientos, que no es malo, pues, si todos los sectores tenemos derecho, vivimos en un país todavía libre, que creemos que debe mantenerse libre y con ese sistema de institucionalidad operando. Si eso no se tiene bien claro, va a ser difícil en el futuro que podamos corregir muchas cosas. Entonces sí, ponemos las tildes donde hay que ponerlas, pero hoy por hoy estamos bastante concentrados en como digo yo, ante esta crisis, en buscar que los impactos sean menores a la población, que las empresas puedan desarrollarse mejor. Pero es un tema Pero entonces la empresa privada no visualiza que ante estos cambios que se están haciendo políticamente hablando en cuanto a producción de leyes o elaboración de leyes desde la Asamblea Legislativa, cambios en la Corte Suprema de Justicia, en el sistema de jueces, hasta no están afectando entonces la labor económica. No, yo creo que sí, y especialmente en la parte de la confianza hacia el país y de la incertidumbre que esto genera. Por supuesto que quisiéramos que estas cosas no se dieran, que continuáramos tanto, pongámoslo así, tanto que ha costado años, no teníamos o no tenemos una democracia perfecta. Habría que caminar, porque si tú ves, hay un ataque hacia personas, bien claro, que son parte de las instituciones, pero a veces las instituciones están ahí, tienen sus procesos, sus leyes, su forma de operar, y no es la institución la mala en realidad. A veces porque personas actuaron mal, tú quieres cambiar una institucionalidad dada, ¿verdad? En vez de decir qué está malo en esta institución, corrijámoslo, ¿verdad? Sino que a veces se elimina esa institución y se hace una nueva, y eso tiene un gran costo, se hace un montón de experimento alrededor de eso. ¿Cuánto hemos visto aquí proyectos Ciudad Mujer, que hoy ya ni existe? El Plan de Nación, que creo que era un buen proyecto donde se había evaluado el país para hacer un cambio en el tiempo,
pero a veces cuando tú tomas decisiones muy abruptamente, sin mayor consulta, porque crees que ese cambio va a ser beneficioso, no te das cuenta que puedes estar afectando a miles de gente y en el mediano plazo tener impactos que todos nos vamos a ver afectados. Como el ejemplo que usted ponía del Bitcoin. Sí, o sea, ese tipo de cosas. No, en este momento no me voy a poner a discutir sobre eso, pero es más bien como una muestra de algo que no está funcionando, que está complicado en los mercados y que deberíamos de reevaluarlo y replantearlo, ¿verdad? Hay mucho riesgo en eso. Pero volviendo al tema, sí, nosotros somos, en principio, somos empresarios que creen en la democracia. Somos empresarios que creen en la institucionalidad y eso hay que dejarlo bien claro, porque ayer en un tuit dejaron una duda ahí al respecto y realmente aprovecho la oportunidad para decir que nosotros sí vamos a batallar porque se genere una institucionalidad adecuada en el país, que se recuperen los espacios que se han perdido en ese término de institucionalidad, de balance de poderes, ¿verdad? Es claro que un país, para que funcione mejor y haya un proceso democrático más sólido, tienen que funcionar la independencia de los poderes, cosa que hoy se ha perdido. Entonces es importante señalarlo. Agustín, voy a leer el tuit de Eduardo Cader, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Esto es de hace 2 días. Dice: insisten en el pasado y sus partidos, entre paréntesis, enterrados o encarcelados, pero ignoran el futuro y ven como percepción nuestra, o sea, de los empresarios o los industriales, lo que se viene y no previenen la situación económica que por deuda país asoma para todos sin excepción. Pregunto, ¿hay plan para enfrentarlo como país? Y pone un hashtag, ya es hora. Lo que está diciendo este empresario es que esos nubarrones se vienen y que no ve acción al respecto. Claro, mira, nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer a nuestro alcance, ¿verdad? Como es como empresario buscar opciones. En este momento quizás en primera instancia es buscar que las empresas sobrevivan, porque la situación es compleja. Se han subido los costos, no puedes trasladar a veces el precio como deberías por temas de competencia, de conciencia que no le llegue al consumidor final. El efecto tan grave que están sufriendo todas las eslabones de la cadena, porque esto nos está golpeando a todos. Entonces ahí es donde yo creo que Eduardo es el vicepresidente de la ANEP. Estamos trabajando en buscar opciones desde el punto de vista empresarial, pero ahí es donde nosotros quisiéramos que hubiera una mayor relación con el gobierno para buscar soluciones juntos. Vamos a llegar a una situación de crisis tan compleja, se puede llegar a dar, que si no estamos todos trabajando por salir adelante, podemos complicarnos bastante como país. O sea, el endeudamiento que tiene el país, ¿qué tanto puede complicar entonces al empresario? Yo creo que nos complica mucho porque, digamos, si en términos internacionales hay que verlo así, ¿verdad? Tú ves, nos están calificando mal, los organismos multilaterales están un poco cerrados y escépticos para apoyar un replanteamiento de la deuda. Ojalá que se pueda conseguir, porque cuando tú oyes al gobierno, oyes que sí están lográndolo, que hay fondos para pagar los compromisos de corto plazo, pero tal vez ahí vale la pena mencionar que si se tiene, ¿por qué no lo mencionan? Para reducir la incertidumbre. La incertidumbre. ¿De dónde van a salir esos fondos? Es un tema de discurso, entonces, ¿verdad? Y de líneas claras de lo que se va a hacer. ¿El régimen de excepción ayuda o no ayuda? ¿Ha ayudado a esta situación en la que estamos? Yo creo que el régimen de excepción para muchos ha tenido un efecto positivo en el sentido de la represión a las pandillas. Pero nosotros lo hemos dicho, la parte delicada de eso
es que un régimen de este tipo, además de restringir todos los derechos ciudadanos, también permite que hayan ciertas arbitrariedades y abusos por la forma en que se hace. Y yo entiendo, tú vas al campo, un policía, y en un enfrentamiento, pues hay confusión, pero ahí es donde volvemos al tema de la información. Se tiene información del número de capturados, pero no vemos, bueno, cuál es el efecto que está teniendo a nivel nacional en los diferentes territorios. Yo tengo alguna información de que en unas zonas ha bajado el 30%, en otras el 50%, el problema persiste. Y desde el punto de vista del empresariado, por ejemplo, yo he escuchado algunas declaraciones sobre el cobro de la renta, que ha sido una de las principales quejas que los empresarios han hecho en el país, ¿verdad? Que dicen, hasta lo hemos tenido que poner en nuestro presupuesto. El tema del cobro de la renta, ¿ha impactado o no con el régimen de excepción? Yo creo que sí, en los porcentajes que hemos hablado, en algunos sectores en los que hemos consultado, que han hecho encuestas entre sus agremiados. Pero el territorio es amplio, en la zona rural todavía hay bastante presencia, es más difícil controlar el problema en zonas inhóspitas o que no tienen la seguridad que tienen las ciudades. Pero vaya, el esfuerzo de reprimir la pandilla creo que ha sido positivo. Creo que la gente lo esperaba, pero en el mediano plazo, vaya, eso debe ser un programa costosísimo. No sé la cifra exacta cuánto se está gastando. Parte del control es porque en las zonas de mayor actividad pandilleril está la presencia todavía del ejército, de la policía. ¿Eso va a ser así permanentemente o no? Los grupos estos, ustedes están viendo las reacciones que ya han empezado a dar. Nosotros al principio era de las cosas que nos preocupaba, ¿verdad? Porque el crimen ya es, este tipo de organizaciones ya son transnacionales. Se refiere al asesinato de los 3 policías en Santa Ana. Uh-huh. Y hacia atrás también están, ¿cómo se llama?, relacionados al narcotráfico, ¿verdad? Detrás de todo esto puede estar el narcotráfico también, y no sabemos al final cómo va a ser un replanteamiento de estos grupos. No solo el problema es de pandillas, es lo que usted está diciendo. Así es, yo creo que es mayúsculo el problema. Creo que el darles con la fuerza que se les está dando está bien, pero sí también hay incertidumbre. ¿Hasta cuándo? O sea, tú oyes notas o comunicaciones que te están diciendo esto va a ser indefinido, ¿verdad? Y eso sí es delicado, porque si algo necesitamos que aquí exista es libertad de expresión, democracia, y a veces con estos procesos se restringen esas cosas que son la base del convivir ciudadano, y volvemos, le agregue incertidumbre. ¿Hasta cuándo? El decir, mire, esto va a ser casi para toda la vida, ¿verdad? No puede ser. El presidente habló de cáncer y de quimioterapia. Ajá, yo sé que la quimioterapia, hasta que no esté extirpado el cáncer, no puede quitarse. Uh-huh. Sí, vaya, pero no tenemos esa información. O sea, creo que si algo debería de ser más claro es no es que te revelen los planes. Lógicamente en un tema de seguridad hay que tener bastante cuidado en eso, pero sí por lo menos como empresario, si tú vas a venir a invertir aquí y ves que vas a mantener o se va a mantener un estado de excepción permanente, yo creo que una declaración como esa te afecta el proceso de alguien que quiere venir a invertir. Usted dice, debe haber mayor información. Debe haber mayor información en todos los campos, y eso es importante remarcarlo, porque creo que el pueblo necesita un poco más de transparencia, o más bien transparencia en general en todos los campos, para que las empresas pues puedan proyectarse mejor, las personas puedan visualizar hacia dónde van. Yo creo que una apuesta, y que
debe estar en todas estas discusiones es, bueno, y hacia adelante, ¿qué está pasando en el sistema educativo? Un país que no se eduque, y te voy a sacar de la plática que estábamos, porque creo que es importantísimo. Si ustedes están aquí en una universidad, que es la base de todo, pues, del desarrollo, si tú no educas a la población, vas a tener siempre todos estos grupos en crecimiento. Entonces hay que trabajar en la educación, tanto de las familias como en la educación formal, para que la gente se prepare. Si ustedes han visto encuestas, el 70% de los muchachos se quieren ir. No ven en El Salvador. Bueno, aquí hay alguien, Freddy Gómez, que nos escribe y nos dice eso. Tuve que emigrar, pues las empresas en El Salvador me ponían 1000 trabas para conseguir un empleo mal pagado. Tenés que ser joven, dar lo mejor por un salario mínimo. Ahora, a mi edad, allá la oportunidad de encontrar un trabajo sería nula. Sin embargo, desde aquí, con las remesas, yo soy quien promueve el crecimiento de estas empresas. Tal vez por eso es que lo poco que entendemos desde la ANEP no es favorable. O sea, es alguien que no encontró trabajo, ¿verdad? Y quizás con esto conversábamos esta entrevista, que no encontró trabajo y tuvo que emigrar. Y ese es el gran reto de las gremiales que están en ANEP. Por eso hablaba yo, estamos bastante concentrados en esa parte, porque desde las empresas a veces se cree que las gremiales o una entidad como ANEP puede ser un gobierno en paralelo. No es eso. O sea, tenemos que ser complementarios. Nuestra función es generar empleo, generar actividad económica, promover desarrollo, reactivar zonas que tal vez no están activadas en el proceso de desarrollo económico. Yo te voy a decir, y esto es una opinión muy personal, hubo mucho esfuerzo en el pasado con sus deficiencias del sistema, y ustedes se recordarán de que muchos gobiernos fueron hacia la descentralización, y se hablaba mucho de la descentralización política, pero nunca se complementaba con la descentralización económica, que es lo que debería ser complementario en eso. Pero hoy que se ha centralizado todo, creemos que ahí sí puede haber un retroceso, porque es ahí en el territorio donde tiene que darse el desarrollo, y para eso se necesita el apoyo no solo en reparar las calles, no solo en mejorar las condiciones de infraestructura, sino en las escuelas, toda la actividad de producción que hay, aprovechando las fortalezas y las condiciones de un territorio específico. Volviendo al tema del café, el café necesita con urgencia una intervención fuerte de un plan de reactivación, porque nadie lo ve, que es los únicos bosques que tenemos aquí ya son de café. Hay algunos pequeños, pero esos son los enfoques que aquí se necesita, y son zonas que normalmente, aparte de la actividad cafetera, no hay otra actividad. Agustín, nos quedamos con esos conceptos, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Agradecemos que su visita. Estaremos convocándolo como presidente de la ANEP en estos próximos meses para seguir conversando, y ya conoce el camino, ¿verdad? Ya conoce el camino. No, ya hoy sí. Hoy sí ya no me pierdo. No, les agradezco la invitación, también estamos a las órdenes cuando ustedes aquí así lo demanden. Hemos estado bastante concentrados, como les decía, en el trabajo interno, pero sí también tenemos que trabajar hacia afuera para que la ANEP sea reconocida por su labor, los empresarios especialmente, que la población reconozca que sí se hace un esfuerzo de apoyar en muchos sentidos a la población, especialmente a través de nuestra principal generación de responsabilidad social empresarial, que es generar el empleo. Hay mucho esfuerzo en apoyar a la población desde otros ángulos en la parte de responsabilidad social, pero nuestra principal responsabilidad es esa, generar empleo, y sobre eso estamos trabajando. Muy bien. Gracias. Un saludo a todos. Atención a lo siguiente.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.